Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Los 3 puntos de la agenda alcanzados parcialmente durante las negociaciones de paz se han visto ensombrecidos por el incesante accionar criminal de las FARC durante estos 2 años. El secuestro del general Rubén Darío Alzate fue el detonante para que surjan cuestionamientos sobre qué es lo que realmente buscan las FARC con este tipo de delitos. Por ahora, Colombia se mantiene expectante sobre la suerte del alto militar, así como de sus acompañantes, la abogada Gloria Urrego, el cabo primero del ejército Jorge Rodríguez Contreras y de los soldados Paulo César Rivera y Jonathan Andrés Díaz, quienes también fueron secuestrados en medio de combates ellos hace una semana en una zona rural del municipio de Tame, departamento de Arauca. Los representantes de los gobiernos de Cuba y Noruega, garantes de la mesa de conversaciones, en respuesta a una solicitud de facilitación del Gobierno de la República de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, anuncian lo siguiente. 1. Las partes han acordado las condiciones necesarias para la liberación de las siguientes personas: General Rubén Darío Alzate, cabo Jorge Rodríguez, soldado César Rivera, soldado Jonathan Díaz, señora Gloria Urrego. 2. Esas condiciones, que incluyen la participación de los garantes y la contribución del Comité Internacional de la Cruz Roja, se corresponden con las acordadas para otros tipos de operaciones realizadas en el marco del proceso de paz. 3. Las liberaciones se llevarán a cabo a la mayor brevedad posible. 4. Cuba y Noruega agradecen la actitud constructiva del Gobierno de Colombia y la FARC-EP, reiteran su firme apoyo a los diálogos de paz y continuarán contribuyendo en todo lo posible para lograr un acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Senador Carlos Fernando Galán, el presidente Juan Manuel Santos ha hablado varias veces de hacer el proceso de paz como si no hubiera guerra y de hacer la guerra como si no hubiera proceso de paz. No, primero yo creo que no se le puede pedir a la fuerza pública que renuncie a la posibilidad del rescate. Ya ha habido, digamos, en la historia reciente de Colombia, rescates que han salido muy bien. O sea, el caso más emblemático, la operación Jaque, es para citar solamente un ejemplo. No se le puede pedir entonces a la fuerza pública que renuncie a la posibilidad. Sin embargo, también me parece válido que el ministro haya abierto la puerta para que a través de la Cruz Roja se busque la posibilidad de que las FARC decidan liberar y entregar. Yo creo que eso es lo que le haría bien al proceso, que las FARC entendieran que es un clamor nacional, que liberen inmediatamente al general. Ahora, yo quisiera hacer el siguiente apunte, y es que no solamente se trata aquí de liberar al general y que eso va a ser considerado un gesto de paz de parte de las FARC. Eso corrige un error grave que cometieron, un delito que cometieron parcialmente. Pero para que el proceso sea viable, no solamente deben devolver a los secuestrados que tienen actualmente, tienen que cesar por completo la práctica del secuestro, cumplir el compromiso que han adquirido y segundo, dejar de atacar a la población civil. Ellos se han comprometido a eso y vimos lo que pasó con los indígenas del Cauca. Entonces, si simplemente liberan a los secuestrados pero continúan con la misma actitud, eso no va a fortalecer el proceso y seguramente no lo va a llevar a buen puerto. General Mendieta, usted estuvo en la posición que está hoy el general Alzate, en la selva colombiana como secuestrado. ¿Qué puede estar pasando por la cabeza del general? Que me rescaten,
que sea liberado? ¿Qué puede estar pensando el general en este momento, sabiendo que él es miembro de las Fuerzas Armadas colombianas, pero que también hay un proceso de paz? Sí, son muchos los pensamientos que le llegan a uno. Al comienzo, por ejemplo, de mi cautiverio era esperando que en cualquier momento lo fusilaran. Entonces hay una incertidumbre, ¿qué tantos minutos o días o semanas le quedan a uno de vida? En segundo lugar, pues claro, uno siempre estará pendiente, no sé si en este momento él tenga alguna comunicación, le hayan permitido algún radio para saber cómo va avanzando esta situación de su secuestro. En el caso particular, nosotros no tuvimos radio los primeros días, entonces no sabíamos qué estaba pasando y sabemos que hubo muchísimos operativos militares precisamente en búsqueda de nosotros río arriba del río Baupés. Y aparte de eso, en alguna oportunidad, alias el Mono Jojoy nos dijo, la prensa está diciendo que a ustedes los matamos, pero sin embargo, vea, ustedes están aquí. Entonces son varias las situaciones que se están dando. Ahora, sabemos del trato inhumano que estará recibiendo, de las condiciones tan difíciles que estará allí él y sus acompañantes en esa zona inhóspita en este momento ante la inclemencia de los animales, de los zancudos, de las difíciles condiciones en que estará allí sometido. Es decir, está sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes en este momento. Pues paralelo al secuestro del general Alzate, la abogada y el cabo en el Chocó, también hay otra situación en Arauca y es el secuestro de 2 militares la semana pasada. Por eso hacemos contacto en Carmen de Bolívar, Colombia, con César Rivera. Él es el papá de Paulo César Rivera, uno de los 2 soldados secuestrados por las FARC el pasado 9 de noviembre en esta zona de Colombia, en el departamento de Arauca, en el oriente del país, frontera con Venezuela. Señor Rivera, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches y un saludo a todo el pueblo latinoamericano. Señor César Rivera, ¿a usted le hubiera gustado también que la semana pasada, cuando se conoció el secuestro de su hijo, el ministro de Defensa se trasladara al departamento de Arauca y todo el ejército y hubieran militarizado también la zona en la búsqueda de su hijo? A mí me hubiera gustado claramente, no el señor ministro únicamente, el señor presidente como cabeza de nuestro ejército nacional, tenía la obligación de también hacerlo. Yo pienso de que y no lo importante de valorar aquí es una vida humana, la familia. Mi hijo es un soldado y él está sirviéndole con mucho orgullo a la patria. Creo que deben merecer ese respaldo ahora del gobierno, de sus altos mandos, y me gustaría que en ningún momento vayan a dejármelo en un lado, que como se está un poquito viendo en el ambiente, que están enfocados en el señor general. Nosotros entendemos la importancia que tiene ese señor, la importancia de su familia, pero nuevamente le digo y le pido también al pueblo latinoamericano de corazón que me he sentido en las últimas horas un poquito solo. Yo pido todo el respaldo, todo para mi hijo, para Jonathan, para el señor general, para el cabo y para esa señora que también fue secuestrada. Es el momento de estar más unidos y exigirle a estos señores que muestren esa voluntad de paz, esa voluntad de darles alegría a todo el pueblo colombiano, en especial a las familias que hoy nos encontramos sufriendo por la represión de estas personas, de nuestros hijos. Bueno, la esperanza de toda la familia es de que él regrese sano y salvo y ojalá en las mejores condiciones que se den. Lo importante para nosotros es el regreso de él. Señor Rivera, ¿y ya tienen datos de dónde está su hijo? Se habló en un momento de que se iban a entregar unas coordenadas, que la Cruz Roja iba a mediar en la liberación. ¿Usted ha podido tener conocimiento de alguna información de última hora? No, a mí ninguna clase de información respecto a eso me han informado. Lo que sabemos nosotros, pues, y pensamos que está en la zona donde él fue secuestrado, donde él lo retuvieron. Eso es lo único que en la mente de nosotros está, pero no hemos tenido ninguna comunicación de ningún organismo por ejemplo, de la iglesia o de la Cruz Roja. No hemos tenido ninguna llamada
nada de eso. Quiero agradecerle mucho en Carmen de Bolívar, Colombia. Señor César Rivera es el padre de uno de los soldados secuestrados por las FARC la semana pasada. Muy amable por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted y nuevamente un saludo a todo el pueblo latinoamericano y decirle que en estos momentos yo necesito de todo su apoyo, de toda su colaboración. Muchas gracias. Seguramente pronto los veremos en libertad. Exministro Lozano, y el ministro de Defensa sí está dando rueda de prensa todos los días desde el Chocó contando cómo va el avance de este secuestro. Tengo que preguntarle esto, ¿para el presidente Santos hay ciudadanos de primera categoría, de segunda y de tercera? Yo lo mencionaba anteriormente, hay hechos muy graves que se han presentado en estos 2 años que habrían ameritado una reacción como esta. De nuevo, lo de la escuela. De nuevo, el remate con tiro de gracia a los policías y los soldados. Pero en la misma línea, todos estos secuestros, todas estas retenciones. Creo que en medio de las rectificaciones que deben surgir de este episodio, una es que no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, distinción que surge de una frase desafortunada del propio presidente Santos cuando le preguntaron que qué podría afectar el proceso de paz y él en esa misma respuesta dijo que un atentado contra una persona muy importante, que un magnicidio sí lo podría generar, dejando en condición de indefensión al resto de los ciudadanos. Entonces creo que esa que fue una ligereza debe ser corregida y debe procederse con un sentido de equidad. Todos los colombianos tienen que ser igualmente importantes. Son inaceptables las violaciones que se produzcan contra cualquier ciudadano. Brevemente, también quiero consultarle sobre esto al senador Galán. ¿Por qué cuando el presidente Santos dijo es que tiene que haber un magnicidio o tiene que haber un hecho de tal importancia para suspender los diálogos de paz y no el secuestro de 58 civiles en estos 2 años o el asesinato de soldados en las selvas colombianas? Hay que rechazar absolutamente todos los actos violentos, pero según esa lógica, entonces uno tendría que revisar para atrás. Ningún presidente de la República de Colombia ha aplicado lo que ustedes plantean, es decir, el proceso de paz, por ejemplo, en el caso del gobierno Pastrana, se rompió porque secuestraron a un senador de la República. Entonces, lo que había pasado antes no importaba para ese presidente de la República. En el gobierno del presidente Uribe, un proceso de paz con los paramilitares, con cese al fuego unilateral de parte de los paramilitares, en el cual lo violaron 2000 veces, más de 2000 violaciones al cese al fuego, atentando contra los colombianos, y no hubo suspensión del proceso de paz. Era que esas 2000 personas no eran lo suficientemente importante para romper el proceso. Entonces, no, yo no creo que el presidente vaya a decir, a mí no me importa un soldado y a mí sí me importa un general. Aquí hay un cúmulo de situaciones. Viene lo que ha pasado con los soldados, viene lo que pasó con los indígenas, que es gravísimo también, es un ataque directo a la población civil porque se negaron a que pusieran una valla de las FARC en su territorio. Entonces, yo creo que es un cúmulo de cosas que ha llevado a que el presidente tenga un discurso, si ustedes se ponen a revisar, desde hace varios meses, pidiéndole a las FARC demostraciones de su voluntad de paz, sacar a la población civil del conflicto y no secuestrar, y las FARC han incumplido repetidamente. Entonces llegó un punto en que ya el presidente dijo no más, tenemos que suspender. Vamos a hacer una breve pausa, tenemos que ir a un compromiso comercial, no se muevan porque al regreso estaremos conversando con el papá del cabo primero Jorge Rodríguez, que era uno de los que acompañaba al general Rubén Darío Alzate justo el día y el momento en el que fue secuestrado. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.